Despectivamente etiquetada como la Cámara de Cuentos, así terminaron su ciclo quienes hasta ahora tenían el mandato de ser vigilantes de la cosa pública a través de la Cámara de Cuentas. Se les acusa de haberse apandillado para el manejo de auditorías, falta de ética y otras irregularidades. El saliente presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, a quien se ha visto visitar la Procuraduría citado en medio de investigaciones, se encuentra con nosotros y nos cuenta su verdad. Han pasado 24 horas de la toma de posesión del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas. Los salientes quedan señalados por una agresiva demanda social que se tradujo en una investigación formal de la Procuraduría por alegados delitos de corrupción administrativa, obstrucción de la justicia y lavado de activos. En estas circunstancias nos encontramos con el saliente presidente de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas sale desprestigiada, un organismo que la gente acusa inclusive de ser la Cámara de Cuentos, y eso definitivamente lo toca a usted porque era su presidente. ¿Qué piensa cuando tiene que hacer este tipo de despedida de un cargo público? Es el órgano superior de control del Estado. Tiene una función importantísima y obviamente es un órgano colegiado, y los órganos colegiados se rigen principalmente por la ley 107-13, que es la ley que establece los principios de los derechos de los administrados frente a la administración. En su artículo 55, párrafo cuarto, establece la función de un órgano colegiado. En el caso nuestro, que éramos 5, el voto mío era exactamente igual al miembro 5. O sea, de los 5, el voto del presidente es igual a cualquiera de los demás, salvo que haya un empate, que haya, por ejemplo, 2 y 2, entonces ya si el voto del presidente es calificado, vale por 2. Es el único caso, pero nunca, en el caso nuestro, nunca se presentó esa situación. Durante los 4 años hicimos 161 auditorías y 25 investigaciones especiales que reposan en la Procuraduría General de la República. En cuanto a tu pregunta específica, pues yo me siento bien por el hecho de salir con la frente en alto, porque hice lo mejor posible dentro de las circunstancias de mi trabajo y la satisfacción del deber cumplido. Soy una persona abierta y cualquier tipo de investigación como se nos está haciendo ahora, yo estoy siempre presto. De hecho, he acudido muchísimas veces a la Procuraduría antes y después de la investigación y no tengo ningún temor a nada, porque el que nada debe, nada teme. Es conocido de calle que la Cámara de Cuentas estaba políticamente dividida. ¿Cómo era eso ahí dentro? Bueno, sí, habían 2 miembros que tenían sus simpatías políticas y otros 2 tenían simpatía política por otra facción. Yo no soy político, nunca he sido político, aunque sí he votado como todo ciudadano. Sí, eso influyó bastante en las decisiones nuestras en la Cámara, porque había ciertos intereses, pero... ciertos, diría yo, estaban ahí todos los intereses sobre la mesa. ¿Cómo afectaba eso en la práctica? A veces habían votos disidentes, votos divididos y intereses muchos, pero en la práctica generalmente consensuábamos, salvo unas auditorías que ya eran de auditorías muy conflictivas y hubo ciertos votos disidentes por algunos de sus miembros, en virtud de lo que establece el artículo 55 de la ley 107-13. Auditorías salidas de la Cámara de Cuentas, como la de Odebrecht, por ejemplo, revelan que se daban situaciones graves de mal manejo, de manejo ético y violaciones inclusive penales. ¿Qué hizo como presidente para impedir ese lobismo y que eso no terminara siendo el escándalo que es hoy? Mira, la auditoría de Odebrecht fue una auditoría que creó muchos conflictos en la Cámara desde su inicio, porque fue un pedimento, más que una auditoría, fue una investigación especial que solicitó la Procuraduría General de la República. Nosotros en ese momento que la solicitó, dado el volumen, eran 17 obras, no teníamos ni el personal ni los recursos. Déjame decirte que una auditoría, por muy pequeña que sea el órgano, te voy a poner un ejemplo, un ayuntamiento de un municipio del interior del país,
se lleva un tiempo aproximado entre 2, 3 y hasta 4 meses y tiene un costo que ronda los 2 millones de pesos. Fíjate bien lo que es una auditoría. Entonces, cuando tú hablas de 17 obras, donde tú tienes que utilizar ingenieros, arquitectos, tienes que usar economistas, etcétera, personal que la Cámara no lo tiene, en su gran mayoría. La Cámara lo que tiene es auditores, abogados y algunos ingenieros. Entonces tuvimos que recurrir a buscar personal de otros departamentos y contratar inclusive personal que no lo permite el artículo 19 de la ley 1004. Se ha cuestionado muchas veces que la Cámara tiene que hacer licitaciones, no necesariamente. Es un órgano extrapoder y nos amparan varias decisiones del Tribunal Constitucional. Ahí está la decisión 305-14, la 001-15 y la más reciente, la 171-16, que establece la autonomía funcional y la autonomía económica de la Cámara de Cuentas, junto con otros órganos extrapoder como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, etc. Pero ¿cómo hacía para poder impedir que ese lobismo no manchara una gestión que lideraba? Bueno, fíjate, nunca se manifestó, que yo recuerde, así de manera expresa. Cada uno sabíamos, como sabes tú, que había personas que tenían sus intereses, pero nunca lo manifestaron, salvo excepciones en algún momento, pero nunca lo manifestaron de manera pública, y en los debates que se dieron en el Pleno tampoco lo manifestaban. O sea que uno sabía que muchos de los miembros tenían sus simpatías políticas y quizás parte de esa simpatía recibían recomendaciones o quizás sugerencias. Eso es algo que no tengo la evidencia y yo no puedo decirte algo que yo no tenga constancia porque yo soy abogado. Y yo me rijo por lo que establece el artículo 166 y 167 del Código Procesal Penal, que habla lo que son las pruebas. Y si yo no tengo una prueba en la mano, yo no puedo decir algo que yo no tengo la evidencia. Lo que yo nunca entendí, la población tampoco, es por qué una auditoría hecha en el 2000 termina siendo pública 2 años después, cuando ya ese funcionario ni siquiera está en una responsabilidad pública y se dispersa todo lo que puede servir para instrumentar eso en justicia. Pero eso no es óbice para que se le aplique una sanción. Inclusive la ley establece que aún el funcionario, cuando salga de su función, hay una prescripción de 5 años. Durante 5 años puede ser perseguido. Fíjate, la ley 1004 es una ley que debe revisarse. De hecho, nosotros, el pleno anterior, nosotros hicimos un proyecto de ley y lo entregamos al Senado. En las manos del senador Eduardo Estrella, presidente del Senado, reposa ese proyecto. Pero es más fácil que la auditoría salga a tiempo de la Cámara de Cuentas. Sí, pero hay diversos y no solo es más fácil, es mandatorio. No, la ley no establece un plazo preciso, no establece un plazo. Lo primero que hay que ver es la cantidad de funciones que tiene la Cámara. El bajo personal, hay 514 empleados. Nosotros tenemos una multitud de funciones que van desde hacer auditorías, investigaciones especiales. Tenemos también la Dirección de Análisis Presupuestario, que tiene que ver con todos los ayuntamientos, las ejecuciones presupuestarias, no solamente del ayuntamiento, sino de las asociaciones sin fines de lucro. O sea, van dos. Entonces luego está lo que es la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, mejor conocido como declaración jurada. Hay un universo de funcionarios públicos, pero también esa oficina no solamente tiene que recibirlas, sino también tiene que evaluarlas. Y es un trabajo muy fuerte y tenemos ahí muy poco personal. Ahí se requieren también de abogados, ingenieros, economistas, porque hay que revisar esas declaraciones juradas. Y la Cámara no puede hacer la labor como debería debido al bajo personal. Entonces, la última función que tiene dentro de los 4 pilares que te mencioné anteriormente está control social. Control social es el que interactúa con la sociedad, recibe la denuncia a través de la página web, recibe la denuncia de manera también presencial, allá mismo en la Cámara,
y entonces Control Social hace las investigaciones del lugar, investiga y determina si hay lugar o no. Muchas veces son denuncias infundadas. Nosotros hemos recibido denuncias que cuando tú vas y la procesa es la esposa celosa de un alcalde porque el alcalde tenía un amante, y entonces... Cuando vemos que hay tantas responsabilidades en la Cámara de Cuentas, estamos claros que con un bajo presupuesto entonces hay que priorizar qué es lo que más trasciende a los fines de la administración pública. Entonces, vemos que las instituciones que manejan más recursos del Estado, esas no fueron auditadas nunca. Otra cosa, se supone que si ya inicié una auditoría para poder rentabilizar eso, de alguna manera tengo que evacuarlo rápido porque eso me da espacio a tomar nuevos casos. O sea, aunque se tenga mucho, después que hice un trabajo, un levantamiento de campo en una institución pública, lo mejor que puedo hacer a nivel de gestión es terminarla rápido. O sea, que haya mucho trabajo no es excusa que duraran tanto con una. Sí. En primer lugar, debo decirte que hay una mora en la Cámara, que data desde la época de Andrés Terrero, cuando estuvo en la Cámara de Cuentas. O sea, esa mora, nosotros, por ejemplo, allá se están procesando auditorías de 2017, 2016, etcétera. Pero sí, ciertamente, allá se han auditado instituciones muy grandes, como por ejemplo el Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas. Muchas de esas investigaciones especiales reposan en la Procuraduría. Tal es el caso del Ministerio de Educación, que tiene hallazgo de carácter penal de la violación al artículo 49. Y sí, te podría decir que de 3.354 instituciones que debemos auditar, el universo es muy diverso y entonces el personal es poco y los recursos son magros. 280.280.000 pesos, 974.280.000 pesos no es un presupuesto adecuado para tú auditar 3.300 y pico de instituciones, 1.000 y pico de instituciones de ellas, asociaciones sin fines de lucro, etcétera. En primer lugar, bajo presupuesto. Segundo lugar, falta tecnología. Y ya la Cámara ahora mismo está operando como si fuese 25 años atrás. Perú, Chile, todos esos países ya operan de manera remota. O sea, las auditorías se hacen desde las instituciones, con tecnología de punta. Pero nosotros no tenemos ni los software ni el personal adecuado para hacer ese tipo de auditoría. Entonces, mandar a hacer a los auditores, un equipo de auditores, hacer una auditoría al campo, por ejemplo, trasladarse a regiones, a veces ayuntamientos que están alejados, etcétera, y al mismo ministerio, requiere de una gran inversión porque hay que darle comida. Nosotros no podemos permitir que el ente auditado le dé comida, sino lo único que se le pide es que le dé un lugar cómodo y accesible y que le dé las informaciones. Entonces todo eso tiene un costo, los traslados, etcétera, y se le da una dieta al personal. Entonces eso tiene un costo elevado y por eso las auditorías son tan costosas. Si se hicieran de manera virtual, como lo hace Perú, como lo hace Chile, esos países también, Brasil lo hace así, pues sería muy fácil hacerla, porque ellos requieren una serie de documentos, el ente auditado se los envía, ¿verdad? Y ya entonces ellos lo procesan y al final entonces se toman las determinaciones. Según palabras del procurador Wilson Camacho, la Cámara de Cuentas ha sido cómplice de la corrupción y señaló que en los allanamientos encontraron documentos que evidencian maquillaje de auditorías. Son documentos. ¿De qué se supone que está hablando el procurador? No es la primera vez que un presidente de la Cámara de Cuentas sale bajo fieras presiones y críticas. Públicamente en los últimos años se ha reclamado a la Cámara de Cuentas por su poco rendimiento. De 2012 a 2019 solo se realizaron 356 auditorías. Insignificante, tomando en cuenta que hay 1.470 instituciones del Estado que deben ser auditadas.